Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Después de una noche literalmente tormentosa, que generó mucha incertidumbre, pero como bien leí ahorita, el día de ayer se rompió el mito de que a Vallarta nunca entra un huracán, y lo hemos atestiguado, pero podemos decir como hijos de Dios que Él ha sido fiel, y aun cuando esta ciudad es infiel a Él nos guarda y Él nos ha protegido y ha mostrado su misericordia. Pudiéramos estar peor, pero no fue así, por la misericordia de Dios. Y esto es algo que el hombre natural no ve. Esto el hombre natural lo ve como una bondad de la naturaleza misma, pero fue Dios. Así que tenemos ahora más motivos para agradecerle al Señor por sus misericordias. Y hoy quiero compartir el tema número 8. Ya estamos finalizando esta serie que se tituló Acceso Directo, basada sobre el Salmo 15. Hoy quiero hablar el tema Aquel que cumple lo que prometió. ¿Quién será aquel que entra al tabernáculo de Dios? ¿Quién será aquel que pueda morar en el santo monte de Dios? Y David responde en el verso 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La versión traducción viviente se lee así: aquel que mantiene su palabra, aunque salga perjudicado. Proverbios 26 dice lo siguiente: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Quién podrá encontrarlo? Esta característica que David está mencionando en el versículo 4 tiene que ver con lo que nosotros hablamos, con nuestros compromisos, con nuestras promesas. Hay muchos que dicen y no hacen, muchos que prometen y no cumplen. Pero yo quiero introducirlo a este mensaje con la siguiente meditación. ¿La palabra de Dios es segura? Pregunto. ¿Usted cree que la palabra de Dios es confiable? ¿Y todo lo que Dios ha dicho se cumplirá? Esto es una realidad y eso es una verdad. Y escuche, así como la palabra de Dios es a Él, nuestra palabra debe ser a nosotros. ¿Por qué? Porque procedemos de un mismo Padre, procedemos de Dios mismo, hemos sido renacidos de Dios y su naturaleza está en nosotros. Y a través de nuestra palabra damos evidencia de que Dios verdaderamente es nuestro Padre. Si Dios habla la verdad, nosotros sus hijos debemos hablar esa verdad. Una de las señales importantes de que nuestra fe tiene credibilidad es la veracidad de nuestras palabras. Pablo dice en Romanos 8:29 que para ser conformados a la imagen de Cristo, pues nuestras palabras también deben conformarse a las palabras de Dios. Sería muy incongruente, ilógico y ridículo que Dios, hablando y mostrándonos la verdad, los que decimos ser hijos de ese gran Dios, hablemos mentira y falsedad en nuestras vidas. Y vamos a ver lo que es la palabra de Dios a Él mismo. Dice Hebreos 6:13 que cuando Dios hizo una promesa a Abraham, juró por sí mismo porque no había otro superior a Él por quien jurar. Abraham fue bendecido por Dios sobre la garantía de la palabra de Dios, la cual afirmaba y avalaba la promesa que le había sido dada. Ahora, debido a nuestra incredulidad y a nuestra propensión a desconfiar en Dios,
el Dios de verdad se vio obligado a respaldar su promesa por medio de un juramento sobre sí mismo. ¿Por qué motivo? Porque no había alguien superior a Dios que avalara la veracidad de ese pacto con Abraham. Y de esta manera se evitaba toda desconfianza que los hombres pudieran tener a la promesa de Dios. El nombre de Dios es tan confiable como su palabra. Si su palabra no tuviera veracidad, tampoco lo tendría su nombre. En Números 23:19, la Escritura nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego señala, Él dijo y no hará, habló y no cumplirá. Y la respuesta es, efectivamente, lo que Él ha dicho, Él lo hará, y lo que Él ha hablado, lo cumplirá. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué con respecto a nuestra palabra? ¿Qué con respecto a lo que nosotros prometemos? ¿O a lo que nos comprometemos? ¿Decimos y hacemos? ¿Hablamos y cumplimos? Si no es así, hay una incongruencia con respecto a nuestra fe. Números 29:19, que son unas palabras de Balaam a Barac, dice que él no cambia de parecer como lo hace el hombre. ¿Acaso alguna vez Dios habló sin actuar? Esa es la reflexión que está presentando aquí. ¿Acaso alguna vez Dios ha prometido sin cumplir? Claro que no. Él no miente, Él no cambia su mente, Él no cambia sus pensamientos ni sus propósitos. Él siempre cumple su palabra sin sobornar a nadie. Y esa confianza tenemos en Dios. Su nombre tiene autoridad porque su palabra tiene credibilidad. No así con los seres humanos, no así con los políticos, no así con los gobernantes de este mundo. Y sobre este pensamiento, el nombre de Dios, al tener autoridad, su palabra tiene credibilidad. Y sobre este pensamiento es que leemos Hechos 4:12, que dice, no hay otro nombre. Es decir, un nombre que no solamente tiene autoridad, sino que tiene credibilidad en lo que promete. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuántos confían en ese nombre? ¿Por qué confiamos en ese nombre? Porque posee credibilidad, veracidad. Hay verdad en él. Por eso confiamos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es segura, porque el carácter de Dios es confiable. Y lo mismo debe ser nuestra palabra. Debe haber palabra segura en nuestra boca porque nuestro carácter debe ser confiable. Y las promesas de Dios son veraces porque Dios mismo lo es. Es su esencia, es su naturaleza. El hombre íntegro al que se ha referido el Salmo 15 es aquel que conoce la verdad, vive por la verdad y sostiene la verdad. Aquel que cumple sus promesas pone la verdad por encima de la conveniencia personal. Y lo que Dios hace es congruente con su carácter. Lo que Dios hace, así como lo que nosotros hacemos, está directamente relacionado con lo que somos. Por ejemplo, nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Mentimos porque somos mentirosos. Esa es la esencia, no de lo que decimos, sino de lo que somos. Y la historia siempre se repite. Y aunque los tiempos cambian y la cultura sea volátil y adaptable, la naturaleza del hombre, que no ha sido regenerado, sigue inclinada a lo mismo. Mienten, traicionan,
calumnian, testifican falsamente, desprecian la verdad, pecados que son cometidos con la boca. Ahora, vivimos un tiempo realmente no muy diferente al tiempo en el que vivió, por ejemplo, el profeta Isaías. El profeta Isaías, él profetizó a su generación y a la nación sobre sus transgresiones, que era algo no desconocido para el pueblo, ni para los hombres mismos. Eran conocidas por ellos. Si leemos Isaías 59:12, acompáñeme ahí por favor, Isaías 59:12, vea lo que el profeta dice: porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras transgresiones. ¿Y qué pecados eran los que testificaban contra el pueblo? Dice el versículo 13 de Isaías 59. Vea la lista: transgredir y negar al Señor y apartarse de nuestro Dios, hablar con opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras ¿qué? Mentirosas. Y aquí están señalándose esos pecados que abarcan la acción, la palabra y el pensamiento. Isaías continúa diciendo en el versículo 14: se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza, dice, la verdad, y la rectitud no puede entrar. Es muy interesante lo que Isaías está plasmando aquí, que no está lejos de lo que vivimos en la actualidad. Cuando los hombres están familiarizados al estándar de la palabra de Dios, que es la verdad, conocerán sus propios pecados. Vivimos tiempos donde la justicia y la verdad permanecen lejos. Vemos cómo se utiliza la justicia para legalizar la injusticia. Se utilizan los magistrados para regular leyes que regularicen conductas inmorales. Nuestra justicia está más preocupada de los derechos de los criminales que de sus víctimas. Podemos ver cómo se destinan millones de dólares para encontrar una célula en el planeta Marte como señal de vida, y se rechaza el feto en el vientre de una madre porque no es considerado como una vida humana. Mundialmente se abortan aproximadamente 42 millones de fetos al año. Pero eso al hombre no le importa. Esta es la manera en cómo el ser humano racionaliza sus pecados. Como lo dice Isaías, tropiezan con la verdad. Y la rectitud no puede entrar, es lo que está diciendo. Se ha vuelto atrás el derecho. Isaías dijo que la razón de nuestros males, de nuestras enfermedades, es que la verdad tropezó en la calle y la verdad falló en los labios de los hombres. Esta expresión que él utiliza, la verdad tropezó en la plaza o en la calle, se está refiriendo al lugar donde debería juzgarse correctamente cada asunto, es decir, donde estaban los juzgados, donde están los magistrados, donde están los jueces. ¿Y qué ha sucedido? Tropezaron con la verdad, despreciaron la verdad. Y esto mismo es lo que ocurre en nuestra actualidad. La verdad de la palabra de Dios y la alarmante ausencia de la verdad en el mundo de hoy es determinante con respecto de cómo los hombres están viviendo, de cómo ellos están tomando decisiones. En el libro de Génesis tenemos un caso, la palabra de Dios relata la creación del hombre y establece categóricamente que Adán fue creado a la imagen de Dios y conforme a una moral, de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y nos dice que Dios dotó al hombre con la capacidad de hablar, de proferir la verdad con su boca. Sin embargo, con la desobediencia, con el pecado y la caída, la imagen del Dios Todopoderoso en el hombre se corrompió. ¿Y qué sucedió? El hombre comenzó a hablar falsedad.
comenzó a mentir, comenzó a engañar. Lo que era bueno en gran manera terminó putrefacto. Y el poder de Dios estaba también originalmente manifiesto en la palabra del hombre. El hombre poseía esa verdad en su boca, pero por el pecado, ahora los hombres, como lo dice el Salmo 12:2, hablan falsedad y mentira con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Es decir, que el ser humano, en esencia, ya no es digno de confianza por lo que habla. Su palabra no es garantía de nada. Y debido a que fuimos creados a la imagen de Dios, lo que la palabra de Dios es a Él, nuestra palabra debe ser a nosotros, hablando ya en términos de regeneración, en términos de justificación, de santificación. Las mismas verdades respecto de la palabra de Dios se aplican a nuestras propias palabras. El cristiano, aquel que entra al tabernáculo de Dios, debe ser un hombre, una mujer que hablan verdad en su corazón y que hablan verdad también en su boca. Y la idea detrás de esto es la de un hombre, una mujer, un joven que mantiene sus promesas, que cumple con sus juramentos, aun cuando ya no es ventajoso el mantenerlas. De eso está hablando el versículo 4 del Salmo 15. Que va a cumplir lo que ha dicho, que va a cumplir lo que ha prometido, sin importar el perjuicio que venga en el cumplimiento de su palabra. No se va a retractar, no se va a echar atrás. En Josué 9, acompáñeme ahí, vamos a verlo rápidamente, es un ejemplo que ilustra precisamente este punto del Salmo 15:4. En Josué 9 se nos relata una historia que muestra a Josué como un líder que cometió un gran desacierto. Él tomó una decisión que perjudicaría a todo Israel. Y sin embargo, vamos a ver en esta historia, sin embargo, a pesar del daño, él retuvo su juramento sobre un acuerdo engañoso con un pueblo llamado Gabaón. ¿Qué había sucedido? La victoria sobre Jericó y Ai que se ilustra anteriormente, que se relata previo a esto, fue una noticia que se esparció rápidamente entre todos los reyes que estaban alrededor. Eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Y todos estos pueblos escucharon sobre esa noticia de Josué el conquistador y la manera como había arrasado con Jericó y con Ai. Entonces estos pueblos se reunieron para pelear contra Josué y contra Israel. Israel estaba arrasando, tenían el respaldo del Dios del cielo, del Dios omnipotente. Y estas naciones paganas temieron ser destruidas. ¿Y cuál fue su estrategia de guerra? Unir fuerzas, hacer a un lado sus diferencias para hacer un frente común contra Israel. Esto incrementaba las posibilidades de poder ganar. Lucharían para sobrevivir y evitar el mismo final que tuvieron Jericó y Ai. Pero ¿qué sucedió con los habitantes de Gabaón? Gabaón y sus líderes se enteraron de los hechos de Josué. Ellos también escucharon estas noticias de la conquista de Josué. Sin embargo, Gabaón, ellos no armaron un ejército para hacerle frente a Israel, sino ellos utilizaron la astucia para poder lograr un acuerdo de paz con ellos. Ellos planearon una estrategia engañosa de paz con Israel. Los otros pueblos estaban incitados a enfrentarse en guerra contra Israel, pero no Gabaón. Ellos ni siquiera desempolvaron sus armas, pero sí afilaron una estrategia para obtener un acuerdo de paz, astutamente
y engañosamente. Sacarían provecho de su astucia sin la necesidad de utilizar ningún arma. Y podemos leer en el versículo 4, lo voy a leer en una versión reciente, también va a aparecer en la pantalla los versículos. Vemos cómo el método de Gabaón fue muy astuto. Vamos a leer rápidamente. Dice: recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas, ponga atención a esto, odres viejos y remendados, se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso, es decir, pan ya deshecho. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel, vean lo que dijeron: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un trato de paz con nosotros. Hasta este momento, Josué no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo con Gabaón. Para Josué era algo desconocido el asunto. Él no sintió ningún tipo de desconfianza ante estos extraños harapientos. La verdad y lo cierto es que ellos no venían de un país lejano. Ellos venían de Gabaón, que estaba a 25 millas de Gilgal. Algo que sabemos de Gabaón es que Gabaón era la cabeza de una confederación que incluía a otros pueblos cercanos. También sabemos que sus hombres eran hombres de guerra, eran guerreros formidables, eran hombres de combate, un grupo de valientes. Pero aún y con toda esta capacidad militar, ellos temieron por sus vidas. Sabían que no podían vencer a Israel uno a uno. Así que su estrategia fue disfrazarse para poder ganar y engañar al pueblo de Dios. Ellos elaboran una acción hábil y engañosa para desarmar a Israel. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de preservar sus vidas a través de un tratado de paz con Israel. Ahora, ¿por qué motivo Gabaón se ocupó en lograr ese acuerdo de paz? Bueno, en base a Deuteronomio 20, aquí leemos que al pueblo de Israel se le permitía tener paz. Escuche esto: al pueblo de Israel se le permitía tener acuerdos de paz con pueblos que vivieran fuera de la tierra prometida. Pero el Señor les mandó destruir completamente a todos aquellos pueblos que vivieran dentro de la tierra prometida. Y Gabaón estaba dentro de los límites de la tierra prometida. Entonces, de acuerdo a la instrucción de Dios, Gabaón sabía que ellos debían ser destruidos, porque era una instrucción de Dios. La tierra pertenecía a Dios y era tierra que había heredado Dios a su pueblo. Entonces nos queda claro que dentro de la tierra, hablando de la tierra prometida, no habría opción para un tratado de paz con ninguna nación cercana. Gabaón sabía que esta guerra no podía ganarla por la fuerza. Por ese motivo lo hicieron a través del engaño, de la concesión, seduciendo a un tratado, acordando una tregua, haciendo la paz con una fuerza que sería difícil de identificar, la astucia. ¿Recuerda que la serpiente era astuta y engañó a Eva? Aquí se está utilizando la misma estrategia. Vemos en la historia que ellos simularon haber pasado por fatigas de un larguísimo viaje, se presentaron en un estado miserable, sus provisiones estaban deshechas, el pan estaba lleno de hongo, el vestido y el calzado viejo, roto, remendado, mucho peor que el de los israelitas después de 40 años de marchar por el desierto. Y Josué
hace algo acertado de alguna manera. Él indaga a estos hombres de Gabaón. Hace una indagación realmente de acuerdo a un protocolo. Vemos en el versículo 7 que Josué les pregunta a esos hombres: ¿y cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, les dice, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Los hombres respondieron: nosotros somos sus siervos. Josué les pregunta: ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y ¿sabe? Los hombres de Gabaón no dijeron de dónde venían. Simplemente decían: venimos de un país muy lejano. En este momento Josué tuvo ligeras sospechas de lo que estaba sucediendo, pero no se sentía muy seguro acerca de lo que él estaba percibiendo. Por ese motivo él les preguntó: realmente, ¿cómo podemos confiar en ustedes? ¿Cómo podemos saber que están diciendo la verdad? Aparentemente dicen la verdad. ¿Por qué razón? Por el aspecto que tienen, por cómo se están presentando con nosotros. Pero no estamos totalmente seguros. Y Josué indaga un poco sobre esto. Y para los de Gabaón, ellos tenían una respuesta a cada pregunta de Josué. Yo creo firmemente que ya habían hecho esta artimaña, ya lo habían planeado, ya había un diálogo de alguna manera ya prefabricado para poder contrarrestar cualquier pregunta que pudieran hacerle. Y los de Gabaón, dice el versículo 9, ellos dijeron a Josué: nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Vean otra vez nuevamente cómo ellos aseveran, cómo ellos confirman esta mentira, asegurando que venían de muy lejos. Y vean lo que dicen a continuación, versículo 9. Estos hombres le dicen a Josué: hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que Él hizo en Egipto. Este argumento fue un gancho al hígado para Josué en ese momento. ¿Por qué razón? ¿Usted se acuerda cuando Herodes le dijo a los magos que vinieron a buscar a Jesús? ¿Recuerda lo que les dijo en Mateo 2:8? Dice: tráiganme el reporte cuando vean al niño Jesús, para que yo también pueda ir a adorarlo. Ese es el mismo argumento, la misma estrategia de los de Gabaón. ¿Qué dijeron los de Gabaón? Oigan, nosotros queremos también creer en su Dios, sabemos de todo lo que Él ha hecho, sabemos que Él salva, sabemos que Él es el Dios omnipotente, queremos adorar a su Dios. Y algunas veces, como esa gente que entra a las iglesias para sacar algo, que entra sabiendo el lenguaje cristiano. Hermano, ay, ¿usted es hermano? Sí, amén, hermano. Oiga, no tengo para comer, ¿me puede ayudar con algo? La Biblia dice, y caen muchos hermanitos, porque utilizan el lenguaje cristiano y se conmueven. Lo mismo estaba ocurriendo con los de Gabaón. Hay que hablarles su lenguaje, hay que hablar el lenguaje de los de Israel. Oye, Josué, mira, queremos adorar a tu Dios. Venimos de muy lejos, ve nuestro aspecto, ve nuestro pan, nuestra comida, nuestro vestido. Estamos desgastados. Hemos escuchado de su Dios y nosotros lo admiramos y por eso venimos. Porque queremos ser parte de ustedes, queremos compartir la fe que ustedes tienen. Por favor, imagínense la carita, ¿no? Por favor, no nos impidan conocer a su Dios. Yo creo que Josué se conmovió de alguna manera, pero todo era un vil engaño. El versículo 10 dice, vea lo que dice: también hemos oído de lo que les hizo a los reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán. A Sehón, dice, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces, verso 11, nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones y dicen: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Y ve el verso 12. Este pan estaba caliente, mira, y yo me imagino la escena, le sacan ahí el pan todo lleno de hongos, despedazado, seco. Miren, este pan estaba caliente cuando salimos de nuestra tierra, recién salido del horno, dice una versión. Calientito, cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, y yo me imagino las lágrimas, ¿no? Esas lágrimas
que te conmueven, que te llegan a lo profundo del corazón. Los de Gabaón le decían, pero ahora ve, Josué, nuestro pan, ve lo que estamos comiendo. Ve, está seco, tiene hongo, está despedazado. Y luego viene otro actor ahí mismo, ¿no? Ve nuestros odres, Josué. Cuando salimos de nuestra tierra estaban nuevos, cuando los llenamos, y ahorita ni siquiera somos capaces de poder tener agua para beber. Ahora están viejos, están rotos. Nuestra ropa, Josué, mira, nuestras sandalias que traemos están desgastadas de todo el largo viaje. ¿Puede imaginar la escena? El teatro que le armaron a Josué. Y Josué, yo creo que... ¡Wow! ¡Qué hombres! ¡Cómo han sufrido! Todo lo que han vivido. Ve nada más todo lo que han pasado. Vea, Gabaón recurrió a la mentira para ganarse la confianza de Josué y tener un punto de referencia para asentar una relación con el pueblo, con los israelitas. Esta historia fue una historia realmente increíble. De esas historias que te sacan las lágrimas más conmovedoras y que te hacen abrir tu cartera y dar todo lo que tienes. Decir, wow, qué impresionante. Pero ¿saben? Todo fue inventado. Así como algunos que se paran en los cruceros, que los ves con las muletas cojeando. A mí yo lo he visto yo. Y luego los ves acá en el súper comprando y están como si nada. Así, lo mismo, el mismo truquito le aplicaron a Josué. La historia sonaba creíble. Llevaban aquí su bolsita de diálisis. No, es que estamos muy enfermos y el doctor dice que me voy a morir si no compro un medicamento. Y una ocasión yo le dije, a ver, muéstrame tu receta. Oiga, la receta era copia de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. Y yo le dije, lo que tú me estás diciendo es una mentira. Y efectivamente. ¿Pero qué creen? Josué se la creyó, porque todo era creíble. Obviamente, desde la perspectiva de Josué, lo que ellos estaban diciendo era posible. ¿En base a qué? En base a la evidencia de las sandalias desgastadas, las ropas remendadas, los panes podridos y los odres de vino resecos. Lo cual representaban que carecían ellos del sustento básico para sus familias, aparentemente. Gabaón, esos hombres se presentan con Josué, miren lo miserables que somos, no tenemos comida, no tenemos vestido, no hay cómo tomar agua. Los convencieron. Y esa historia fue el cierre del telón con el que obtendrían un acuerdo engañoso de paz. Y ante esto, ¿qué hizo Josué? Por favor, leamos el versículo 14. Vea lo que Josué hizo después de esta historia conmovedora. Entonces, los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas. Y en la parte final, ¿qué dice? Pero no consultaron. ¿A quién? Al Señor. Error garrafal. Error. Josué se basó su argumento, su juicio, sobre lo que estaba en sus ojos, sobre lo que él percibía, lo que veía solamente. Y sí, efectivamente, él vio la evidencia, hizo preguntas adecuadas, correctas, confirmó la evidencia, pero no pidió consejo del Señor. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer en la vida, sea de cualquier asunto. Tú puedes tener una oferta para un trabajo, o se te pueden abrir puertas para establecer un negocio, y tú puedes ver la evidencia a simple vista y decir, no, es que todo es bueno, todo es coherente, mira, estas ganancias vamos a obtener, el negocio es confiable, la persona con la que me voy a asociar es de buena reputación. En evidencia, en apariencia lo es. Pero si no consultas al Señor, cometerás el peor error de tu vida. ¿Cuántas veces hablando de un hombre o una mujer que quieren
noviar, que quieren enlazarse en una relación. Dicen, no, pero es que el muchacho es maravilloso y mira, ya confirmé, va a la iglesia, sus papás son cristianos desde hace muchos años, canta, lee su Biblia, predica. Sí, en apariencia, pero ¿ya le pediste consejo al Señor? ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos solamente lo superficial, vemos la apariencia externa, pero el Señor es el que conoce los corazones de los hombres. Y fue algo que Josué no hizo, no recurrió, no pidió el consejo de aquel que conocía el corazón de los de Gabaón. Y Josué se dejó convencer fácilmente. Y dice el versículo 15, así que Josué hizo un tratado de paz con ellos. Vea. Y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento, y hago énfasis en eso, un juramento que los obligaba a cumplirlo. Josué evaluó, consideró, confirmó y tomó una decisión sobre lo que sus sentidos naturales le indicaron. La historia fue conmovedora para sus oídos. Los harapos, el pan deshecho, las sandalias rotas lo conmocionaron por la vista, y él toma su decisión sobre esto que vio. Sobre lo que Dios dijo no, sino sobre lo que él vio. Y en base a su propio entendimiento humano, tomó esa mala decisión. Ahora, ¿cuál fue su error? No buscar la dirección de aquel que puede ver más allá de la apariencia visible de las cosas y de las personas. Aquel que conoce los corazones de los hombres. Él podía decir, pero es que yo comprobé la historia, yo vi, pero no pidió el consejo de Dios. Él investigó a los gabaonitas. Él vio quiénes son, de dónde venían aparentemente por lo que ellos le dijeron, pero no pidió sabiduría a Dios para tomar una decisión. Y aquí es donde muchos de nosotros tropezamos. Es que Dios me dijo que tomara ese trabajo, que Dios te dijo, y a la semana ya renuncié. Oh, pues no, que Dios te había dicho. No, es que no sabes las cosas que vi. No pediste el consejo de Dios. No pediste el consejo de Dios. No pidió sabiduría a Dios para tomar una decisión. Y sobre esa mala decisión, Josué hizo un juramento que comprometía su nombre. Antes de comprometerte a dar una promesa o hacer un acuerdo con alguien o firmar un contrato de negocios, consulta a Dios. Consulta a Dios, no te dejes llevar por los números o por los resultados o por las promesas. Consulta a Dios. Él es aquel que conoce todas las cosas. No solamente leas las letras chiquititas. Consulta a aquel que conoce los corazones y las intenciones de los hombres. El versículo 16 dice que 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Ve, nada más. Salió a la luz la verdad. Enseguida salieron a investigar, dice, y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat y Jearim. Sin embargo, dice, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado engañoso. Pero los líderes respondieron, y vea la respuesta, dice, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Verso 20. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Y dice
el verso 21, déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad. O sea, Gabaón recibió un castigo. ¿Cuál? Que servirían a Israel cortando leña y proveyéndoles agua. Y así fue como lo indicó, dice, los líderes israelitas. El Salmo 15:4, ¿qué nos está diciendo? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, no por eso se retracta de su promesa. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Supo que cometió un error y supo que sería perjudicial, pero no cambió, no se retractó. ¿Qué fue lo que dijeron? Tenemos que cumplir nuestro juramento. Tenemos que cumplir con lo que hemos prometido. Y David indica que el íntegro es aquel que cumple lo que promete, aun cuando le cause alguna pérdida. Él va a cumplir a lo que se ha comprometido. Y un requisito para entrar al tabernáculo de Dios, ¿cuál es? Es no cometer el pecado de engaño. Es no faltar a tu palabra. Deuteronomio 23, versos 22 y 23 dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, no te comprometes a cumplir algo sobre lo cual tú no has dicho. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Nuestra palabra es la medida de nuestra integridad. Josué fue íntegro, a pesar del error que él había cometido, porque no faltó a su palabra, no se desdijo, no se retractó, no se echó para atrás, como decimos aquí. La honestidad y la profundidad de su corazón se mantuvo, se mostró en la forma en cómo él mantuvo ese juramento. A esto se le llama integridad. Job dijo: no quitaré de mí mi integridad. Y Dios dijo de Job: él todavía retiene su integridad. En Job 2, 9 al 10 leemos la historia de la esposa de Job, que exasperada y frustrada después de haber perdido todo, se acerca con su marido y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿vas a seguir cumpliendo con tu palabra? ¿Vas a seguir en pie de lo que tú le has prometido a Dios? ¿De tu compromiso con Dios? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Y qué le dice la mujer? Usa tu boca, retráctate, maldice a Dios y muérete. Pero Job le responde a su mujer en el versículo 10, como suele hablar el pecado de la boca, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado, mujer, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Yo te pregunto, ¿qué harías si tú perdieras todo? Si Job maldecía a Dios, perdía su integridad. Job tenía que elegir entre ser íntegro y las consecuencias de no serlo. ¿Y qué eligió él? No cambió. Él decidió mantenerse íntegro y cumplir su palabra para con Dios. Seguir en pie de su compromiso de santidad, de fidelidad y de servicio a su Salvador. Y en ese punto de nuestra vida, entre confiar y dejar de confiar, entre sostener la verdad y perder o tener que mentir para ganar, nos vamos a encontrar en algún punto. Y tenemos que decidir lo que vamos a hacer. Como dice David, un hombre con integridad es alguien que aún jurando por su propio daño, no por eso cambia.
En otras palabras, esa es la clase de hombre, de mujer y de jóvenes que respetan su palabra aunque les cueste, que no se van a retractar, que no van a cambiar los acuerdos, que no se van a desdecir. No, es que no quise decir eso. ¿Cómo que no quisiste decir eso? Aquí está la evidencia, aquí está el contrato, tú lo firmaste. No, me malinterpretaste. No. Nuestro nombre, escuche esto, nuestro nombre es bueno si nuestra palabra lo es. Si nuestra palabra no es buena, nuestro nombre no es bueno. Si nuestra palabra no es confiable, tampoco lo es nuestro nombre. Y la gente te reconocerá y te identificará como, mira, el que se echa atrás, el que no cumple lo que promete, el que habla mentiras, el que es engañador, el que es fraudulento, el que es astuto, pero de todo lo que dice, nada hace. Las promesas rotas van tiñendo tu reputación de poca honra y vergüenza pública. Y aquí el punto es, ¿quién no tiene el carácter para sostener su palabra, será incapaz de tener buenos vínculos con los demás? Aún hacia nuestros compromisos con Dios, ¿cuántas veces no le hemos dicho, te prometo, Señor, que ahora sí? ¿Ahora sí qué? Ahora sí voy a ser buen cristiano. Ahora sí voy a la iglesia. Ahora sí leeré mi Biblia. Ahora sí oraré. ¿Y qué hacemos? Decimos y no hacemos. La columna vertebral del carácter de una persona es la integridad, la rectitud y la honra. ¿Has escuchado la expresión de esa persona no es de fiar? De aquí surge. Es decir, lo que quieren decir es que no hay seguridad en lo que dices. No hay seguridad en tu palabra, no hay credibilidad. Lo que tú prometes o a lo que te comprometes no tiene fuerza. Porque apenas llega el viento de la conveniencia, ¿y qué vas a hacer? Vas a echar por tierra todo aquello a lo que te comprometiste. El hombre íntegro, cuando da su palabra contra viento, marea y huracanes, lo va a cumplir, sin importar lo que le cueste, sin importar lo que tenga que dejar de hacer. Por eso no debemos comprometernos con aquello que no estamos seguros que no seremos capaces de cumplir en tiempo y forma. Mire, el ambiente en el que vivimos actualmente, el ambiente moral del que nos rodeamos, está en mentir, en engañar, en usar la astucia para aprovecharse de situaciones de las que se puede sacar ventaja. Así es como piensa el ser humano. Hubo un tiempo en el que el valor de la palabra era un sinónimo de confianza. Aquel que fuera sorprendido en un acto deshonesto era expulsado de la escuela, del trabajo, y actualmente, y era hasta expulsado de un país por su deshonestidad, por su falta de integridad en sus palabras. Un abogado deshonesto era privado de practicar las leyes, era despedido de cargos públicos y su reputación quedaba arruinada. Eso no pasa el día de hoy, al contrario. Se amparan en el engaño y en la mentira para practicar leyes, para ejercer cargos públicos, para gobernar sobre una nación. Cuando un hombre le daba a usted su palabra, estaba empeñando su dignidad como una prueba de que cumpliría su compromiso. Aquel tiempo fue una época en que los contratos no eran necesarios. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué no era necesario firmar un papel? Porque la palabra de un hombre íntegro era su mejor aval.
era más seguro que un contrato. Pero el día de hoy no podemos hacer ningún acuerdo, ni un compromiso, es más, ni pedir un permiso sin que haya un contrato firmado de por medio. Porque desconfiamos de todo el mundo, porque no hay integridad. Y aquel que se toma con ligereza el valor de su palabra, no sabe lo letal y lo peligroso que puede ser para los demás, para su familia, para sus hijos. Lo vemos en muchos segmentos de nuestra sociedad. Vemos cómo los abogados redactan documentos legales tan largos, con un cuidado extremo para cubrir cualquier área gris de un contrato. Porque se desconfía de las personas. Sin embargo, el papel firmado será tan bueno como el carácter de quien lo está firmando, finalmente. Lo podemos ver en el matrimonio. ¿Cuántos no firman su contrato matrimonial frente a un juez? Y pregunto, ¿y cumplen a lo que ellos están comprometiendo delante de un juez? Los hombres hacen votos para mantenerse unidos, hombre y mujer. En la salud y en la enfermedad estaré contigo, hasta que la muerte nos separe. Pero fácilmente consideran sus votos como un trámite sin mayor importancia, donde en muchos casos se viola ese compromiso de fidelidad minutos después de haberlo firmado. No hay integridad. Cuando los hombres no tienen en alta estima la verdad, tampoco tendrán en alta estima su palabra. ¿Y de dónde surge todo esto? Quiero terminar con esto. ¿Por qué somos tan fáciles de faltar a nuestra palabra? ¿Por qué carecemos de veracidad en lo que hablamos? Bueno, todo surge desde el Génesis. Satanás, dice la Biblia, es un usurpador. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Satanás habla mentira. Cristo habla la verdad porque Él es la verdad. Satanás se le reconoce como el padre de la mentira. Satanás tiene el carácter de un ladrón que roba, que mata y destruye. ¿Qué es lo que Satanás intenta robar, matar y destruir? La verdad concerniente a Dios. Satanás, por lo tanto, está empeñado en atacar la verdad de Dios. ¿De qué manera desacredita la palabra de Dios? Al quitarle valor, al desacreditar el carácter de Dios. Él ataca la palabra de Dios para inducir al hombre al pecado. Ahora, si ataca la palabra de Dios, también atacará la palabra del hombre para convertirlo en un mentiroso, en un fraudulento, en un engañoso. En el Edén vemos cómo Satanás se acercó a Eva. Su acusación fue en contra de lo que Dios había dicho, su palabra. Sutilmente socavó la fe de Eva. Adán, por su parte, confió en la persuasión de su esposa, por lo que ambos, dice la Escritura, fueron expulsados de la presencia de Dios. Al atacar la palabra de Dios, Satanás le robó la fe a Adán y a Eva. Es decir, mató su relación con Dios y destruyó sus vidas. Esta fue la consecuencia de la tergiversación y el descrédito que se le dio a la verdad. Cuando Moisés le dijo a Faraón que Dios quería que dejara ir a su pueblo, dice la Escritura que Faraón rechazó sus palabras y acusó a Moisés de tratar de chantajearlo para hacer más fácil la vida de los israelitas. Después de las plagas, dice la Biblia que el Faraón finalmente dio su promesa, hizo un juramento, cedió, dejando ir al pueblo. Sin embargo, al poco tiempo, él violó ese juramento. Él cambió de parecer, se retractó y decidió perseguir a Israel para recapturarlos nuevamente. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Faraón atacó la palabra de Dios. Fue en contra de lo que Dios había dicho en el momento en que él violó su juramento. Así que podemos ver cómo la astucia de Satanás
fue atacar la palabra de Dios y sigue siéndolo hasta el día de hoy. De esta manera, como Eva, es fácil justificar el cómo podemos perder nuestra integridad y violar nuestros compromisos. Cuando no cumplimos lo que hablamos, cuando no cumplimos lo que decimos, ¿sabe qué va a causar en los demás? Usted va a causar desilusión. Cuando usted se compromete a algo con sus hijos y no lo cumple, usted está causando desilusión. Y a los días siguientes, esa desilusión se va a convertir en una actitud de resentimiento. Y el malestar de un hijo que tiene un padre que incumple sus promesas, se va a convertir en un malestar que se va a transformar en un resentimiento. Y ese resentimiento se va a crecer hasta que se va a transformar en una rebeldía. Y sin darse cuenta de su propia culpa. Y vemos cómo un padre puede repetir esa misma conducta y con el tiempo termina frustrado al no entender la causa del endurecimiento del corazón de sus hijos. ¿Pero cuál fue la causa? Que un día ese padre incumplió con su promesa, que dijo y no hizo, prometió y no cumplió. ¿Qué me dicen de un esposo que siempre está prometiéndole a su esposa que va a cambiar, pero que fácilmente rompe esa promesa en cuestión de una semana, cuestión de días? Y es más, ni siquiera se esfuerza por mejorar las cosas. Es un esposo que solamente está causando un daño mayor, porque alguien que no cumple lo que promete solo está enseñándole a los demás que no deben confiar en él. Por eso, mi nombre vale lo que vale mi palabra. Tu nombre vale lo que vale tu palabra. Tu nombre será confiable si en tu palabra hay credibilidad. De lo contrario, no puedes esperar que las personas puedan confiar en ti. ¿Cuántas veces no hacemos promesas sabiendo, por ejemplo, que no tenemos ni el dinero, ni el tiempo, ni la capacidad, ni los recursos para poder cumplir algo? E incumplimos lo que prometemos porque no podemos sustentarlo. Cuando somos hombres de la palabra de Dios, seremos hombres de palabra también. Seremos hombres de palabra. Obediencia por la palabra de Dios significa respeto por nuestra propia palabra, significa integridad de lo que nosotros hablamos y de lo que nos comprometemos. Por ese motivo, ser hombres de la palabra de Dios, ¿cómo se demuestra? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Abriendo una Biblia? ¿Doblando las rodillas? Ser hombres de la palabra de Dios se demuestra por ser cumplidores de nuestra palabra. Hablamos la palabra de Dios y obedecemos la verdad de Dios. Así que es mejor, David dice, es mejor que cumplas, aunque tengas que sufrir alguna pérdida. Eso denota integridad. Y ese es el corazón de aquellos que podrán entrar en el tabernáculo de Dios, que podrán subir al monte santo de Dios. ¿Cómo son tus palabras? ¿Hay credibilidad en tus palabras? ¿Tu nombre es confiable? O la gente escucha tu nombre y dice, si lo conocieras, si supieras. Pero es que me prometió y me dijo que, Dios mío, a mí me ha prometido esto, y mira, hasta el día de hoy, nada ha hecho, nada. Qué triste sería esto. Nuestro nombre será confiable cuando nuestra palabra sea creíble. Y es lo que está hablando aquí el salmista. Ese es el hombre que podrá entrar en la presencia de Dios. Y creo que con respecto a esto es un pecado en el cual todos hemos incurrido y que todos hemos fallado. Pero como dice el Salmo, aquel que mantiene su palabra es el que podrá tener acceso directo a la presencia de Dios, sin importar que salga perjudicado.
¿Qué de las palabras que prometes a tu esposa? ¿Qué de lo que prometes a tus hijos? ¿Qué de lo que prometes a tus padres? ¿Qué de lo que le prometes a Dios? ¿A lo que te comprometes con Dios? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Realmente eres alguien confiable? ¿Eres confiable? ¿Eres creíble? ¿Hay integridad en lo que dices? ¿O has llegado a un punto, a un endurecimiento en tu corazón en el que te es fácil mentir, como lo hizo Gabaón? Voy a recurrir a la astucia, voy a armar una historia creíble para decirle a mi jefe por qué no pude ir a trabajar. Es que, patrón, me dolía tan fuerte el cabello que no me pude levantar de la cama. Mentiras tras mentiras, para justificar nuestros engaños y nuestras astucias burdas. Y esto es lo que el Señor reprueba, esto es lo que el Señor desecha. No solamente evaluemos nuestro corazón, sino hagamos una evaluación de nuestras palabras. Como bien dice el Proverbios, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si nuestro corazón habla la verdad, entonces también nuestra boca hablará la verdad. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana preciosa, esta mañana lluviosa que nos has dado, que por tu misericordia y por tu amor estamos aquí juntos adorándote y exaltándote, proclamando tu nombre.